nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde visitaremos el Memorial del 68, un espacio para conocer la historia, cultura y arte de la década de los 60. Ya estamos juntos, ya estamos listos. Yo soy Alexia y hoy vamos a conocer de todo. Ricardo, ¿por qué Memorial del 68 y no museo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un memorial es un tipo de museo de historia que justamente está basado en eso, en la memoria y en los testimonios de las personas que participaron de un acontecimiento histórico. Esto es, un memorial es el resultado de un hecho choqueante para un grupo de personas y lo que intenta el memorial es rescatar los testimonios y la historia viva de las personas que participaron en ese acontecimiento. Es un compendio de historias. Así es un rompecabezas que hace posible la historia. ¿Qué vemos aquí? Bueno, el Memorial del 68 es una retrospectiva de carácter político-social sobre el movimiento estudiantil en México. A nuestras espaldas vamos a tener los 57 testimonios que hacen posible la base de este memorial. A nuestra izquierda vamos a ver toda la cronología que inicia de 1958 hasta 1968, mostrándonos los acontecimientos más importantes de esa década. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito nacional e internacional para posteriormente descubrir en el panorama histórico-social qué está ocurriendo en el movimiento estudiantil ya en el Distrito Federal. ¿Qué encontramos en esta segunda sala? Bueno, Alex, en esta sala lo que vamos a encontrar es justamente ya el inicio del movimiento estudiantil, las primeras manifestaciones, cómo se organizan a través del Consejo Nacional de Huelga y cómo se va desarrollando paulatinamente todo este movimiento, justamente a través de una cronología. Esta gráfica, la llamada gráfica del 68, es la producción plástica que hacen los estudiantes de la Nacional de Artes Plásticas y de Bellas Artes, que en ese momento pertenecía a la universidad y al IMBA. Esto es gracias a la participación de estudiantes y maestros de artes plásticas para justamente ilustrar a través de este grafismo las ideas que los estudiantes querían comunicar al grueso de la población. Es una de las tantas manifestaciones que se realizaron durante el movimiento estudiantil. Ricardo, ¿y cuáles eran las demandas de los estudiantes en el movimiento del 68? Sobre todo existían demandas de carácter político-social, sobre todo liberación de los estudiantes detenidos, derogación del artículo 145, indemnización de familiares heridos y muertos. A diferencia de otros movimientos estudiantiles que tenían demandas educativas, aquí se centraban en demandas, insisto, de carácter político y social. Vamos a conocer más de estas acciones. En esta parte, lo que vamos a ver es la llamada toma de las calles. Toda esta parte, a partir de agosto 13 hasta agosto 28, nos va a mostrar la participación de los estudiantes en las calles, la toma de los espacios públicos, esta idea de que se está transformando a la sociedad a través de estas demandas que están haciendo los estudiantes. Y bueno, vamos a ver todas las acciones también que va a tomar el gobierno en contra de los estudiantes. Recordemos que se acercaban los Juegos Olímpicos, entonces vamos a descubrir cómo se enfrentan todas estas ideas en el espacio público. Vamos a conocer más de ello en el sótano. Y siguiendo la cronología, ya estamos en el mes de septiembre. Para ese momento sucede el primero de ese año, de ese mes. Tenemos el informe presidencial del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que acusa a los estudiantes de ser vándalos, de querer boicotear los Juegos Olímpicos, de atentar en contra de la soberanía del país, a lo cual los estudiantes responden con la manifestación conocida como del silencio.
Y una acción es tomar Reforma. Los estudiantes caminan en orden, se ponen esparadrapos, esto es cinta adhesiva en la boca, y van caminando en orden para decir: nosotros podemos seguir tomando las calles, manifestándonos, comunicando y dialogando con la gente frente a esta mala imagen que le está haciendo el gobierno. Ya se acercan los Juegos Olímpicos, así que el gobierno ya no va a permitir que se hagan más acciones en la calle, así que va a comenzar a tomar acciones en las diferentes instituciones educativas de ese momento. Vamos a conocer más de este tema por este lado. En esta parte ya vamos a ver las acciones que toma directamente el gobierno con las instituciones educativas. Para septiembre 18 vamos a ver la toma de Ciudad Universitaria, y lo mismo va a pasar para septiembre 24, la toma del Instituto Politécnico Nacional. El Ejército ocupa el Casco de Santo Tomás, la Vocacional número 7 y Zacatenco. Aquí lo particular es que mientras que a los universitarios los tomó desprevenidos esta toma de las instalaciones, a los politécnicos ya estaban sobre aviso y bueno, se atrincheraron y dieron batalla durante 3 días al ejército. Lamentablemente hubo gente herida, etcétera, y posteriormente, después de los 3 días, las instalaciones politécnicas son tomadas. Es así como las instituciones más importantes son tomadas por el ejército y nos acercamos a lo que ya conocemos como el 2 de octubre, que es lo que la mayoría de las personas conoce del movimiento estudiantil. Así que vamos a conocer más de este tema. Vamos a ver justamente lo que ocurre en esa fecha tan lamentable que es el 2 de octubre. Ese día, como podemos ver en estas fotografías, en la Plaza de las Tres Culturas, se juntan alrededor de 10,000 personas en un meeting. Los oradores están en el piso número 3 del edificio Chihuahua. Y bueno, en ese momento hay gente del batallón Olimpia, que son personas encubiertas, vestidas como estudiantes, que se distinguían por un guante blanco, lo cual el gobierno las manda a infiltrarse. Y la orden fue que al ver una señal, que en este caso fue un helicóptero que arroja una bengala verde, ellos descienden de las azoteas que habían tomado momentos antes y toman a los oradores que se encuentran en el piso número 3 y comienzan a disparar sobre la gente. El ejército, que comúnmente conocemos, que está vestido de verde, también se le había pedido que estuviera alrededor de los estudiantes. Y bueno, ellos al ver que están disparando personas vestidas como estudiantes, ellos responden a los disparos y los estudiantes que estaban en medio del meeting se encuentran en el fuego cruzado y comienzan a correr, a refugiarse a la zona habitacional donde los vecinos valerosamente les dan, digamos, en ese momento refugio. Posteriormente desciende la balacera, hay un gran descontrol, lo toma el ejército, posteriormente ya el control de la zona en conflicto, se lleva a distintas personas que estaban ahí al Ministerio Público y sobre todo a los líderes se los lleva al campo militar número 1, donde son detenidos. ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación? Los medios que tenían mucha relación con el gobierno van a hablar de que terroristas extranjeros, va a haber un enfrentamiento entre estudiantes armados y el gobierno, entre el ejército, y que los estudiantes son terroristas o comunistas o que quieren boicotear los Juegos Olímpicos. La prensa internacional, recordemos que ya estaban a 10 días de los Juegos Olímpicos, ya se encontraba en la Ciudad de México y mucha de la prensa internacional cubre el evento. Tenemos distintas piezas de carácter histórico, hemerográfico, pero también tenemos piezas de carácter artístico, como esta pieza que se hizo en 1973 por Víctor Muñoz. Vemos unos zapatos, una bolsa, un suéter, algunos objetos de uso personal. Es una reposición que se hizo en el 2007, esta pieza para el Centro Cultural, donde el artista, a través de los objetos, nos presenta las personas caídas,
estos objetos dejados durante la huida. Es un poco representar ese momento un tanto caótico en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a ver un poco más de las personas que están detenidas en ese momento, el 2 de octubre, llevadas a distintos ministerios públicos a través de la bóveda que tenemos frente a nosotros. Es un espacio que ya pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De hecho, el sótano era donde se guardaba todo el papeleo de los pasaportes. Y bueno, en esta bóveda se guardaban los papeles más importantes de la Cancillería. Cuando esto se transforma en un espacio de exhibición, se decide mantener a esta bóveda y, bueno, tener una muestra fotográfica de las personas detenidas ese 2 de octubre. Las fotografías pertenecen al Archivo General de la Nación y finalmente es solamente un ejemplo de todas estas detenciones que ocurrieron ese día. La mayoría son estudiantes, pero finalmente, siendo Tlatelolco un espacio de corte habitacional, también podemos tener vecinos, personas que estaban vendiendo en ese día algún tipo de producto, gente que iba pasando. En ese momento había tal caos que el ejército y la policía detuvo a todos. Vamos a pasar a la siguiente sala para descubrir más sobre este proceso histórico. Seguimos recorriendo el memorial, pero antes, acompáñame a ver lo siguiente. El patinaje de velocidad en sí es una de las modalidades del patinaje sobre ruedas. Dentro de esta modalidad, en este caso, ya usted sabe que el factor determinante aquí es el tiempo. Mientras más rápido sea el recorrido y menos tiempo haga en la meta, es el corredor ganador. Se practica al aire libre en una pista de 200 metros. Pistas de cemento o asfalto con curvas peraltadas. Esta pista de 200 metros tiene de ancho 6 metros. Las aceleraciones en que mantienen estos atletas son de 40 a 60 kilómetros por hora. Un deporte muy poco conocido, se practica en esta deportiva aquí en Benito Juárez y en la delegación Iztapalapa, pero a nivel nacional considero que hayan alrededor de unos 25 o 26 patinódromos. El patinaje de velocidad requiere de eventos de velocidad y eventos de fondo. Eventos de velocidad tenemos 300, 500 y 1000 y en el de fondo tenemos el 10 y el 15 kilómetros. El 10 kilómetros son 50 vueltas a la pista que dan y en el 15 kilómetros dan 75 vueltas a la pista. Busquen más velocidad, pero suelten los brazos, brazo y pierna, brazo y pierna. Brazo y pierna, brazo y pierna, brazo y pierna, brazo y pierna. Para que se dé movimiento, brazo y pierna, eso es, brazo. El equipo de un patinador requiere de casco, de indumentaria en este caso que tiene que ver con los guantes, rodilleras, patines, ruedas y valero. Eso es lo que está constituido el patín. Utilizan 4 ruedas, en este caso que pueden ser de diferentes milímetros, 80, 100, 110. Estas ruedas utilizan un valero que va íntegro dentro de esta rueda, donde los valeros son para diferentes superficies. Hay para maratón, hay para carrera de distancias cortas. El riel o el frame, como se acomoda el velocista, puede ser de mayor peso o menos peso y el mismo tiene posibilidad de poderse cambiar porque viene atornillado a la bota, según la posibilidad, la distancia a correr o lo que va a desempeñar el atleta. El body o integral, que es ajustado al cuerpo para condiciones, en este caso, que el atleta se sienta más a gusto a la hora de su realización de la actividad. Los lentes se lo ponen para cuestiones de visión, por situaciones de que el aire no le moleste, porque requieren de mucha velocidad y a veces, en este caso, usted se siente a gusto con ellos. Desarrolla mucho trabajo físico en pierna. En el trabajo físico en pierna intervienen mucho los músculos de cuádriceps, bíceps femoral, el bíceps sural. Las condiciones de postura, en este caso en situaciones de fuerza de espalda baja sobre todo. Un deporte que requiere de velocidad, de destreza, de mucha fuerza
y ante todo en este caso las condiciones de continuidad y conducta. Un atleta que mantenga los principios de continuidad, de conducta, disciplina, podrá llegar a ser un atleta de alto rendimiento. Tenemos atletas aquí en esta disciplina que mantienen una continuidad hacia el alto rendimiento. Mantienen horarios de entrenamiento en la mañana de 7 de la mañana a 9 de la mañana y en la tarde de 4 a 6, sábados y domingos igual. Con esta doble sesión y esta repetición de trabajo estamos buscando que nuestros atletas y la Ciudad de México tenga mejores atletas hacia el alto rendimiento con vistas a considerar que hay atletas que lleguen a ser campeones mundiales, que este deporte sea incluido para los Juegos Olímpicos que próximamente vienen. El 12 de octubre de 1968 se inauguran los 19º Juegos Olímpicos. Esto es muy importante porque, recordemos, 10 días antes había ocurrido estos hechos lamentables en Tlatelolco y bueno, ¿cuál va a ser la reacción de los estudiantes frente a los Juegos? Se llega a la llamada tregua olímpica, esto es, días antes ya se había pactado que los estudiantes no iban a realizar ningún movimiento mientras se desarrollaban los Juegos Olímpicos. La tregua olímpica se lleva sin ningún contratiempo, pero eso no significa que los movimientos sociales o políticos se detengan en el mundo. De hecho, ocurrieron muchos acontecimientos que también enmarcaron los Juegos y sobre todo acontecimientos de carácter político. Entre ellos tenemos este acontecimiento: John Carlos y Tommy Smith, primero y tercer lugar en los 200 metros planos. Ellos estadounidenses, al comenzar a tocar el himno de su país, en lugar de llevarse la mano al pecho, como comúnmente lo hacen las personas originarias de ese país, ellos deciden empuñar un guante negro en señal de apoyo a los movimientos en pro de los derechos civiles de los afroamericanos. Entonces, sin duda alguna, el movimiento sigue. Los movimientos sociales, los movimientos políticos siguen en todo el mundo y bueno, los Juegos Olímpicos no se salvan de ello. De este lado vemos el fin de la huelga. Así es, Ale. Gracias a negociaciones, alrededor de 1000 personas son liberadas después del 2 de octubre y únicamente 165 personas, incluyendo a estudiantes y maestros, se les comienza un juicio y son llevados a la entonces cárcel de Lecumberri, que actualmente es el Archivo General de la Nación. El 4 de diciembre el CNH acuerda levantar la huelga dura 130 días y el 6 de diciembre el Consejo Nacional de Huelga, este órgano que representaba las acciones y dirigía el movimiento estudiantil, se disuelve. Pero vamos a ver también qué repercusiones a partir de ese momento tienen en la cultura, en la sociedad y en la política, o nos deja el movimiento estudiantil a través de la historia. Así que vamos a conocer eso en las siguientes salas. En esta sala lo que vamos a descubrir justamente ya es el cierre de 1968 y el inicio de 1969 a través de la misma cronología o el mismo planteamiento que tuvimos al inicio del memorial. Esto es, ver que la historia es un proceso simultáneo pero al mismo tiempo continuo. Vamos a comenzar esta nueva cronología en 1969 con la llegada del hombre a la luna y vamos a cerrarla en 1973 con el golpe de estado que se da en septiembre en Santiago de Chile para sacar al poder a Salvador Allende y bueno, se instaura la dictadura por parte de Augusto Pinochet. Entonces vamos a ver cómo la historia continúa y hablando del movimiento estudiantil a través de la siguiente sala vamos a descubrir qué ocurre con las personas que están en Lecumberri, maestros y estudiantes que van a comenzar una vida universitaria en este nuevo espacio. En nuestra última sala vamos a descubrir
la vida en la cárcel de las personas, maestros y estudiantes que permanecieron de 1968 hasta 1971. Toda la participación que se tuvo, la llamada vida universitaria tras las rejas y cómo se comenzaron a escribir libros, guiones de cine y cómo se empezó a debatir y a comenzar toda esta, sobre todo, proceso de asimilación de lo que había ocurrido en ese espacio tan particular. Esta última sala lo que nos permite es cerrar y ver sobre todo qué nos deja el movimiento estudiantil y ver que finalmente la sociedad mexicana se transforma a partir de sus procesos históricos, sus procesos de lucha, sus procesos de participación ciudadana. Y bueno, finalmente esta es una muestra que tiene el Centro Cultural de, sobre todo, el rescate de las voces que hicieron posible el Memorial del 68. Aquí concluye el Memorial del 68 con esta sala de consulta. ¿Qué podemos encontrar en la sala de consulta? En este espacio lo que podemos encontrar es sobre todo bibliografía del panorama histórico-cultural. Esto es qué pasa en la década de los 60 a través de libros, cuentos, novelas, catálogos artísticos, cronologías, libros de corte histórico. Vaya, hay una gran muestra y una gran diversidad de acervo bibliográfico para consulta de todos nuestros públicos. Además, a través de material multimedia podemos descubrir todos los testimonios que hacen posible el Memorial del 68 y bueno, más información a través de nuestras pantallas, más bibliografía, si alguien quiere investigar más acerca del tema y acercarse a través de esta manera y conocer el memorial. Muchas gracias, Ricardo. No olvides dejar tus comentarios en nuestro Facebook y Twitter. Y si te perdiste el recorrido, visita nuestro canal de YouTube o descárgalo en nuestro podcast en iTunes. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima para descubrir de todo.